cuando nosotros leemos un poco del Génesis, cuando Dios le pregunta a Adán, se paseaba Dios por el huerto y le decía, ¿dónde estás tú? Buscan los traductores, los teólogos, los que se meten en las escrituras antiguas y dice, ¿qué has hecho? Lo que está diciendo. Porque Dios, o sea, lógicamente no va a saber Dios dónde estaba Adán, ¿me entiendes? Pero la pregunta, lo lógico no es ¿dónde estás tú? Sino algo exclamativo como ¿qué has hecho? O sea, no sabes lo que has hecho, no. ¿Qué hiciste? ¿Ve? Es una interrogante, pero de asombro ante la fatalidad del error. ¿Qué hiciste? ¿O qué has hecho? Esa era la pregunta. Pero como no hemos llegado al fin de esa situación hoy día, estamos en la dispensación de la gracia, entonces voy a usar un gerundio para decir hoy todavía estamos a tiempo de que esa pregunta venga a nuestra mente y nos diga, epa, ¿qué estás haciendo? Ahora usted se preguntará ¿con qué? En el transcurso del mensaje lo vamos a ver. Pero quiero compartir con ustedes esto, porque para mí, repito, para mi vida, esto es una verdad como una roca de granito, como una roca de diamante, como algo muy duro, firme en mi vida. Y como es bien para mi vida, quiero que sea bien para mi hermano. Si Dios me lo ha mostrado a mí como el bien necesario que necesito saber, yo quiero hacerlo partícipe a los míos, a mis hermanos, de la fe. Es tan fuerte como usted sabe que he predicado y es una columna de la predicación de esta iglesia, la salvación que es por gracia y no por obra. O, por ejemplo, declarar que la palabra de Dios, el consejo de Dios está en la Biblia, no en cualquier Biblia, sino la Biblia que viene del texto griego, del texto recibido. Hoy día hay una policromía de Biblia, si hablamos de colores, para todos los gustos y colores. No, cuidado, esos son lazos del cazador, trampas del enemigo. Si usted considera que yo soy su pastor y le voy a dar un buen consejo, entonces ponga atención a lo que va a decir, no lea cualquier Biblia, porque puede confundirla. Hay muchas Biblias mutiladas, manipuladas hoy día, tan cierto como el Santos Receptus o mi Reina Valera del 60, que es mi Biblia de uso diario. Tan claro y tan fuerte como que esta Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. Cuidado. Que la salvación es por gracia. Que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. Que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. ¿Me entiendes? Que el Espíritu Santo es el sello de garantía de parte de Dios de que seremos transformados en gloria como Cristo fue transformado. Aleluya. Tan claro como esas verdades es la que pretendo exponerle en esta mañana. O sea que es seria la cosa, muy trascendental, importante. Y es lo siguiente, aunque en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, verso 17. Ciertamente eso es monolítico y es una verdad absoluta. Eso no tiene discusión. Pero, ojo, ciertamente Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces la fe tiene
versículo 3, que es una fe viva, tiene que tener un proceso vivificante. Hasta en el amén que ustedes dicen. Un efecto vivificante, dinámico, transformador. La fe no es un estado estático. La fe tiene que tener evidencias, porque la fe es una convicción y esta convicción se transforma en obras de confianza y obediencia a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Tiene que transformarse en obras tangibles, obras tangibles. La fe produce obras tanto en nosotros como en otros. En nosotros produce una obra transformadora de santificación, de confianza a Dios en su palabra. ¿Usted ha pasado por momentos donde no hay nada en la despensa? ¿O hay poquito? Como aquella señora que lo que tengo es para hacer una arepa para mí, para mi hijo y morir. ¿No te acuerdas? ¿Han pasado por esa situación? Pero usted ha confiado que Dios es Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Amén. No depende de la economía de este gobierno, ni de la economía de los gobiernos mundiales, ni de nada. Provee es de la gracia y del amor de Él para con sus hijos. Amén. La fe produce obra. Dije, tanto en nosotros y en otros, viendo el crecimiento de ellos. Un mango que produce un mango, otro mango. Una guayaba, mucha guayaba. Un aguacate, otro aguacate. Un creyente, un discípulo. Os he puesto para que vayáis y llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. No congregantes, no miembros de iglesia. Eso está bien. Pero lo que dice la palabra es que nosotros tenemos que ser seres reproductivos. Diga conmigo, reproductivo. Tengo que ser un ser reproductivo. Porque cuando el Señor me pregunte, ¿qué estás haciendo? Usted va a decir, reproduciéndome, Señor. Hay cosas tan hermosas, óigame bien, tan hermosas, que el consejo de Dios nos tiene escrito para nosotros. Esta palabra me fascina. Si son tan amables, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, Primera de Tesalonicenses, carta a los de Tesalónica, capítulo 2, versos 19 y 20. Miren lo que dice Pablo aquí a los de Tesalónica. Óigame bien, vea conmigo, vea la pantalla, mire. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona de que me gloríe? Pregunta él. O sea, de que yo me exalte, de que yo me goce, de que sea para mí como una corona en la cual yo me alegre inefablemente, algo así. Y él se responde preguntándose, ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo había hecho una obra misionera a los de Tesalonicenses, sí. Todo ese capítulo 1 es hermoso, de que no quisimos daros no solamente el Evangelio, sino aún nuestras propias vidas, si era necesario. Y fuimos para vosotros como la nodriza que cuida a sus propios bebés, ¿me entiendes? O sea, fueron tiernos con ellos. Y dice, ustedes son nuestra gloria. Y termina diciendo, vosotros sois
nuestra gloria y gozo. ¿Sabe cuál es su gozo o corona de gloria? ¿Cuál es? El que usted vea hijos en la fe viniendo detrás de usted. Amén. En que usted tenga discípulos a los cuales usted le enseñó, como su bebé, a su hijo le enseñó a caminar, le enseñó a tomar el tetero, le enseñó a sacarle los gases, le enseñó a, qué sé yo, no, ya ni me acuerdo, que le enseñó a comer carne, le enseñó a masticar, le enseñó a decir papá. ¿Se acuerdan cuando usted le enseñó todas esas cosas? ¿Por qué le enseñó todas esas cosas? Porque usted amaba a esa criatura, ¿sí o no? Y ya tiene bigote y lo sigue amando, ¿sí o no? Amén. Porque es su hijo, de sus entrañas, de su amor. Bueno, un discípulo tiene que ser su hijo, como dijo Pablo a Timoteo, amado. Amén. Porque usted tiene que replicar el amor de Dios que fue derramado en su corazón por el Espíritu que le ha sido dado. Amén. ¿En quién? En los discípulos. Amén. Si no tiene discípulos, tiene una vida estéril. Está el problema. ¿Qué has hecho? Sí, hermano. La sobra. Aquí no somos evangélicos fantasiosos, soñadores que andan pensando en la venida de Cristo, en su gloria, cuando venga, me vestirá de blanco y allá. Cálmese. Mi Señor hace las cosas bien hechas. La salvación es por gracia, sí, está bien. Pero esa gracia que derrama fe en nuestros corazones para creer, tiene a su vez dos verbos que se conjugan para entender lo que es realmente el creer en Cristo. Ese verbo es confiar en su palabra y obedecer a su voz. Si no confía, nunca ha creído. Si no obedece, nunca creyó. Por eso es que yo quiero esta mañana desenmascarar al diablo aquí en medio de nosotros. Decirle, tú eres embustero. Tú eres mentiroso. Mi Señor es quien habla verdad. A muchos le hacen creer que son salvos y no son salvos nada. Muchos le meten aquí un vaho, como dijo el otro día, un vaho, creyéndole creer con una vida de aleluya y el libro y el Señor claro. Pero ¿dónde están los frutos de obediencia? ¿Dónde está el fruto de la confianza en su palabra? No salieron todos a vacunarse cuando dijeron la vacuna, póngame la vacuna, póngame otra dosis, póngame la rusa y póngame la china y póngame la americana. Ah, no, fueron los que no confían en Dios lo que hicieron. No, también la iglesia salieron corriendo. Yo no tengo ninguna vacuna. Amén. Se lo dije, todo eso es mentira. De que mata, sí, eso es verdad. No, yo estoy diciendo que no mata. Pero eso es una manipulación del mundo. Pero bueno, no voy a hablar de eso. Espérense hasta cuando el Señor me dé la orden. Entonces, ¿dónde empieza todo en mi vida a cambiar? ¿Dónde? Venga conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 29. Yo trato en mi mayor esfuerzo, con mi mayor deseo de mi corazón, transmitirle con toda la pasión el consejo de Dios. Versículo 29. Dije, mi Señor hace todas las cosas perfectas y en orden. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Dice la palabra del apóstol, la pluma del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que fuésemos Para que fuésemos hechos hechos conforme
la idea está clara. Segundo, el modelo se lo voy a dar. ¿Me entiendes? Hay un modelo y hay una obra. La obra es cuando Jesús descendió y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahí está. Tres cosas que quiero resaltar. Voy a poner un ejemplo. Un albañil, un electricista, un plomero, un carpintero. Todos ellos trabajan juntos ¿en qué obra? En la construcción. Ellos van a hacer un edificio de apartamento, de oficina, algo así, un edificio. Ahora, pregunto, ¿ellos tienen idea de cómo va a ser el edificio? No, no tienen idea. Ellos solamente dicen, tengo que tener un cableado de 110 por aquí, de 220 por acá, o sea, simplemente tiene la lectura de su plano eléctrico, ¿sí o no? Y el carpintero tiene su medida de su encofrado para las columnas, para las cuestiones. Pero ninguno tiene una idea de cómo será el edificio. Epa, pero hay alguien que tiene que tener la idea. Amén. ¿Quién? El que lo concibió. El que lo conoció desde antes. ¿Me entiendes? Antes que el edificio fuese edificio, alguien lo tuvo en la mente. Así es Dios. A los que antes conoció. ¿Me entiendes? Ya estábamos en la mente de Él. Antes que el mundo fuese mundo, ya Él tenía la idea de nosotros, de redimirnos. ¿Él sabe cómo va a ser el edificio? Él sabe perfectamente cómo va a ser el edificio. Porque Él es el de la idea, el de la visión. Él es el arquitecto diseñador, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, yo les voy a dar el modelo. El modelo de hijo que yo quiero es mi hijo. Y la segunda persona de la Trinidad baja y desciende, yo voy a ser, Él me será por hijo y yo le seré por padre. ¿Se acuerdan? Se pasa. Él va a modelar lo que debe ser un hijo. Entonces, usted y yo, según este pasaje, dice que nosotros hemos sido escogidos por Dios, concebidos por Dios, predestinados por Dios para ser hechos conforme a un modelo. ¿Y quién es el modelo? Entonces la pregunta que usted se tiene que hacer ahora, en este momento, es ¿cuánto me parezco a Cristo? Puse la ilustración del bate. Vamos a hacer un bate de béisbol, un bate. Entonces vamos a agarrar aquel árbol que está allá. Supongamos que la madera es la apropiada, vamos a hacer de ese árbol. Pregunto yo, ¿en qué se parece ese árbol o esa rama o ese tronco a un bate? En lo absoluto. En lo absoluto. ¿Qué sabe ese árbol que yo voy a hacer un bate de él? En lo absoluto, nada. Entonces digo, escójanme ese árbol. Pónganmelo aquí. Hasta que se seque. Hasta que pierda la humedad que tiene y sea una manera usable. ¿Y qué pregunta el árbol? ¿Qué están haciendo conmigo? Le dice al carpintero, quítale la concha para que se seque más rápido. Usted es el bate. Diga, yo soy el bate. Ahí tiene el bate. Usted es el bate. Es una ilustración. Cuando el carpintero, el ayudante, agarra una navaja y le quita la concha, pregunto, ¿le dolió? Sí. ¿Duele? Sí. Y le jala así la piel del árbol y
lo pela, ¿le duele? Sí. Ahora dice, ahora pásalo a la matricería y va y lo mete en un torno y comienza con una cuchilla. ¿Duele? Podrá doler, pero parece que se está pareciendo a un bate. Gloria a Dios. Así es nosotros con el Señor. Nos escogió siendo del mundo y siendo comunes, como cualquiera los de la maleza. Pero comenzó un proceso transformador. Porque dice la palabra que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que sea un bate de grandes ligas. Dígalo ahí, dígalo ahí. Allá afuera es un simple árbol de cualquier parte del monte. Eras uno más del montón. ¿Sí o no? Pero ahora estás en las manos del carpintero. Gloria a Dios. Gracias. Y Él te trata con delicadeza. Gracias. Y voy a hacer de ti como el bate. Es una ilustración. Y usted se mira ahora y dice, ¿se acuerdan de la canción? Soy un negrito fino con muchas circunstancias, No me parezco nada a una rama, ya soy un bate. Ahora, supóngase que están en la Grande Liga, diga, venga ese bate y lo agarra Miguel Cabrera. ¿Cómo se sentirá usted en la mano, Miguel? De Barrebón, de Baby Ruth. Bueno, ellos son nada comparado con las manos de mi Señor. ¡Aleluya! Venga, dice que voy a... Espero que editen que... ¿Está claro el mensaje? Amén. Tres cosas que yo voy a copiar de mi Señor. Tres áreas. Uno, su actitud. Su actitud. ¿Cuál es fue su actitud aquí en la tierra? ¿Cuál fue? Él dijo, busquen conmigo en Juan 4, 34 y 35. Juan 4. ¿Se acuerda? Ese es el pasaje de la mujer samaritana que los muchachos habían ido a buscar comida al pueblo, regresaron y entonces ya él había hablado con la samaritana había dejado el jarro en la tinaja y había ido a predicar a Samaria y entonces ellos le dijeron que el Señor come, pero él dice así, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para ser segados. También en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Está claro? Amén. Entonces, la diferencia que sacamos de esto es la siguiente. ¿Cuánto me parezco a Él? ¿Cuánto me parezco al propósito por el cual Él me escogió? La actitud. ¿Cuál es la actitud? Bueno, que yo me empiezo a parecer a Él cuando
por encima de mis necesidades básicas, como la comida, está hacer su voluntad. Amén. Amén. Por encima de mis necesidades sociales, afectivas o cualquiera que se llame las necesidades, por encima está hacer su voluntad. Amén. ¿Se acuerdan cuando él estaba orando en Getsemaní? Señor, pasa de mí esta copa. O sea, ¿a usted no le ha pasado así? Sí, seguramente que sí. Cuando está, no sé, en un empleo o qué sé yo, una situación difícil, usted dice, Señor, pasa de mí esta copa. Pero a él le falta algo en la oración. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque si el Señor dice que tengo que pasar por el torno o por el horno de fuego, pasaré por el horno de fuego, papá. Amén. Y Él estará aquí. Porque ese es su propósito. En estas últimas semanas hemos estado en una situación difícil en la empresa. Pero lo importante es la actitud. Saber que Dios va a proveer y ha provisto. Amén. Ya ha provisto. Me llevaría mucho tiempo darles detalles de algunas cosas que Dios ha hecho durante esta semana para decirle, epa, Él sigue siendo Jehová Jireh. Amén. Gloria a Dios. Segundo aspecto. Entonces, ¿en qué me parezco a Él? En su actitud. Segundo, en su carácter. Alguien diga amén. Amén. En su carácter. Cristo Santo, esa es la hora, no puede ser. En su carácter, ¿qué quiere decir? Esos valores que Él tiene que lo caracterizan de lo que es Él. Por ejemplo, en Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces yo tengo que aprender y medirme, no se mida por otro. Voy a medirme cuán manso soy. ¿Qué quiere decir manso? Manso es que quiere decir es cuán obediente y receptivo soy a la palabra de Dios. Eso es manso. Eso que ustedes llaman, que dice, ese muchacho es bien mandado. ¿Saben lo que es bien mandado, verdad? Escribo yo aquí. Que no revira, pues, que no refunfuña, que a lo que le mandan, eso hace. Y lo hace bien, y lo hace diligentemente. Entonces lo calificamos como bien mandado. Eso significa manso en cuanto a la palabra. Amén. Hay cosas que Dios manda hacer que a uno no le agrada o que no quisiera hacerlas. Pero como las órdenes se cumplen, Amén. no por lo que se manda hacer, sino por quien da la orden, Amén. entonces Sí, pero humilde. Ay, Señor. ¿Sabe? Las características o los valores de nuestro Señor son antinatura. Contrario a nuestra naturaleza. Si Él dice, aprended de mí, ¿qué quiere decir? ¿Qué otra cosa quiere decir con eso? Quiere decir que usted no sabe lo que le estoy diciendo. Usted no tiene lo que le estoy diciendo. Usted necesita aprender de eso, porque no lo tiene. ¿Qué no teníamos nosotros? Nunca hemos sido mansos. Porque el Adán aquel fue irreverente a la palabra, ¿sí o no? Y por él venimos todos renuentes a la palabra. Humilde, porque el animal aquel fue el quien dijo, subiré a los cielos y seré como Dios. Soberbio. Entonces eso está ahí en nuestro gen. Lejos de nosotros la humildad, pero Él dice que Él descendió de su gloria, se despojó de su gloria. Primera humillación, se despojó de su gloria, se hizo hombre, obediente, y estando en la condición se hizo siervo. Todavía tenemos algo que aprender de Él, ¿no? amén. Quiero que se cumpla la palabra para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Bueno, mire. Y en tercer lugar, en su obra.
Sí, en su obra. No en la obra de la cruz, por favor, no. Usted no tiene que hacer eso porque Él lo hizo una sola vez y para siempre. Amén. Pero en lo que Él hizo durante 3 años y medio. Mire, en Juan capítulo 17, verso 4. ¿Qué le dice Él al Padre en esa oración que hace por los discípulos? Le dice, yo te he glorificado. ¿Qué más dice? ¿Y qué más dice? He acabado la obra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Si dice que he acabado la obra, usted lee el contexto y usted va a ver de qué obra está hablando. Vean el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿A cuántas personas le he manifestado? Vea, manifestar es una palabra un poquito más compleja. Le he modelado tu amor, vamos a decirlo así. Un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Por eso el amor del Padre está en mí y yo se los he dado a ustedes. ¿Cuánto me parezco a Él en su obra? ¿Cuánto me parezco a Él en su actitud de obediente? ¿Cuánto me parezco a Él en su carácter? Manso, humilde. Dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La semana pasada ponía un ejemplo. A esos que se creen que son salvos y que la gracia del Señor es bendita y todo eso está bien. Pero eso tiene que reflejarse ¿en qué? En la actitud, en el carácter y en la obra. Porque si no, esto es pura mentira. Si esto no es vivo y si esto no tiene un reflejo en mi actitud de obediencia al Señor, en mi búsqueda del carácter de Cristo, yo solamente cité 2, pero hay muchos más. ¿Se acuerdan cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos? Vosotros me decís maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Y si yo el maestro os he lavado los pies, también debéis hacerlo los unos con los otros. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted le lavó los pies a alguien? Que no sea su familiar. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó la función de un esclavo? ¿Me entiende? Y le sirvió a alguien que a lo mejor ni se lo agradeció, pero usted dice, si mi Señor lo hizo, yo tengo que parecerme a Él. Amén. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? No estoy hablando de una teología muy profunda de verdad. Simplemente es algo sencillo. Porque el Señor habló palabras sencillas. Pero para que no le caiga la mentira, usted tiene que hacer estos 3 pasos. Porque usted no es caído de la mata. No es caído de la mata. Amén. Usted es un hombre de Dios. Amén. Una mujer de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios mora en usted. Amén. Y el Espíritu le afirma que lo que está oyendo es palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y que por esto desenmascaramos al enemigo. No, ven acá, yo tengo que, no es por obras que voy a ser salvo, no, pero las obras van a dar evidencia de que realmente soy lo que yo digo ser. Gloria a Dios. Voy a dejarlo hoy hasta el punto 1. Falta el punto 2 y el punto 3. Pero tenemos una preciosa escuela dominical que vamos a atender. Así que ahí donde está, hermano, yo le pido por favor que cierre sus ojos por un momento. Y oiga ahí por favor esta verdad absoluta. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y el propósito es ¿para qué?
para que fuesen hechos. ¿Sabe? Ese es como una roca. No se parece en nada a la estatua de la piedad o de Moisés. No se parecía, era una simple roca. Pero ¿sabe qué? El maestro comenzó con el cincel, el martillo, la lima y empezó a darle forma a aquella obra que hoy decimos que es una obra magistral. Así el Señor con su cincel y su martillo. Esto quiero decir, con su palabra y su espíritu, Amén. hará de nosotros esa obra. Amén, amén. Gracias. Esa obra de la cual Él se gloriará al final, porque resplandeceremos más que el sol. Gloria a Dios. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el modelo primero de muchos hermanos. Aleluya. La pregunta que finalmente les hago ahí, ¿dónde están? ¿Qué has hecho hasta hoy en cuanto a esto? ¿Qué has hecho? Pablo dijo a los colosenses: haced pues morir lo terrenal en vosotros, ira, enojo, palabras deshonestas de vuestra boca, fornicación, adulterio, todas esas cosas que son abominables. Es que no le podemos echar la culpa al diablo, sino nosotros tenemos que sacarlas de nuestra vida, porque son anatema. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades tú hablas a tu pueblo. Tú hablas a los escogidos. Porque tú dices que en tu palabra: mirad que nadie os engañe. Porque el engañador está en medio de las iglesias, engañando, aún a los escogidos, pero engañando, para tenerlos cautivos. Pero aquí nos ponemos en pie y hacemos guerra, Señor, y defendemos tu palabra, defendemos la fe, esa fe que es por gracia y que se manifiesta en obras. Queremos parecernos más a tu Hijo. Queremos parecernos más a tu Hijo, Señor. Quita de mí, oh Dios, todo lo que no te honre. Quita de mí todo lo que no te traiga gloria. Hazme morir cada día. Enséñame a morir a mi yo. Enséñame a morir a mi ego, para que tú seas quien se alce en gloria sobre mi corazón, y tu palabra esté sobre mi corazón y tatuada en mi mente. Haznos caminar, Señor, en fe, pero haznos ser obedientes como Él fue obediente hasta la muerte. Despídenos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, me los bendiga a todos. Amén. Ahora,